Muy buenos días tengan todos y todas a esta actividad. Es un honor para mí darles la bienvenida, la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre filosofía y ética de la inteligencia artificial, organizada por el Departamento de Filosofía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia virtual del doctor Carlos M. Madrid Casado, investigador de la Fundación Gustavo Bueno, quien nos acompaña desde Madrid, España, para compartir su valiosa experiencia y conocimientos en este campo tan relevante y en constante evolución. La inteligencia artificial es un tema de interés de nuestra sociedad y es fundamentalmente que como estudiantes de filosofía reflexionemos sobre sus implicaciones, tanto éticas, sociales como nociológicas. Expresamos nuestro agradecimiento al doctor Madrid Casado por compartir hoy con nosotros sus reflexiones y agradecemos a todos y a todas ustedes su presencia. Y esperamos que esta conferencia sea un espacio de aprendizaje y debate enriquecedor para todos. Ahora doy el espacio al director del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el maestro Efraín Estrada. Adelante, maestro. Gracias, licenciada Lilian Quinán, por esta introducción tan importante respecto de este tópico, el cual tenemos que enfrentar desde la filosofía, desde la ética, desde la antropología y desde diversos módulos que tiene que abordar necesariamente la filosofía. Para nosotros es un honor contar el día de hoy con la presencia del doctor Carlos Madrid Casado. De verdad, nos llena de mucha satisfacción contar con estudiosos de su talla, especialmente en esta área, que hace algunos días, con el claustro de filosofía de la Universidad de San Carlos, decíamos, tenemos que empezar a enfrentar de una manera más consistente, más estructurada y más sistemática, porque se está convirtiendo en una realidad que está teniendo impacto en muchas áreas o dimensiones de la vida humana. Em, la ética de la inteligencia artificial definitivamente debe empezar a considerar un conjunto de principios y valores que orienten el desarrollo o pongan los límites del uso de sistemas de inteligencia artificial. Pero al no tener un conocimiento profundo y consistente del asunto, a veces no sabemos cómo enfrentarla. Aquí el objetivo sería un poco que la inteligencia artificial se use al menos de manera responsable, justa, segura y transparente. No obstante, ¿qué entendemos por justo? También considerar algunos principios de la ética y de la inteligencia artificial, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, de acuerdo a los alcances que tenga, por ejemplo, en aspectos genéticos, también garantizar la diversidad, vivir en sociedades pacíficas, cuidar el medio ambiente, evitar la discriminación, proteger también los datos personales de los usuarios. Y no solo lo que consideramos privativo en términos de tener un login o una contraseña, sino que pues nos hemos convertido prácticamente en una especie de análisis algorítmico para analizar las tendencias políticas, mercadológicas, incluso religiosas. Em, por ello es que también tenemos que ver, además de los principios, algunos desafíos que plantea la inteligencia artificial. Eh, la posibilidad de que las máquinas lastimen seres humanos o seres vivos. ¿Qué estatus, aunque parezca esto exagerado, qué estatus moral tienen las máquinas? ¿Verdad? El impacto ambiental de la creación y operación de sistemas de inteligencia artificial. Y después de los desafíos, que nada más he mencionado algunos, pero ya el doctor nos explicará con más propiedad todo esto. También aplicaciones de la ética en la inteligencia artificial.
Es decir, se pueden establecer normativos éticos y, por ejemplo, barreras de protección en todas las fases del ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial. Eh, Se pueden desarrollar o entrenar sistemas que algorítmicamente sean más eficientes. ¿Podría tener esto algún impacto positivo, por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad ambiental, como la energía renovable, para alimentar, por ejemplo, centros de datos? Es decir, nos enfrentamos definitivamente a un reto, a un desafío que ya no podemos evadir el día de hoy, sino que la filosofía también tiene que decir una palabra, desde la ética, por ejemplo, respecto de la inteligencia artificial. De mi parte, nuevamente dar la bienvenida al doctor Madrid Casado, a todos los que asisten a esta conferencia y que la podamos aprovechar nuevamente como un parteaguas para que sea también, además de otras conferencias que hemos recibido de esta naturaleza, una nueva motivación para seguir profundizando, seguir investigando, seguir escribiendo, seguir entendiendo este fenómeno al cual se enfrenta el hombre en la actualidad. Así que gracias, doctor, y pues queda usted en este momento en el uso de la palabra y bienvenido nuevamente. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad de San Carlos y en especial al Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades por la amable invitación y es para mí pues un placer pues poder presentarles aquí pues algunas de las ideas que pues las que llevo trabajando en los últimos años, ¿no? El título de la charla he optado ya que es difícil pues en el periodo de una charla agotar el tema, ¿no? Pues lo he titulado Introducción a la filosofía y ética de la inteligencia artificial, donde espero dar algunos apuntes, ¿no? Y luego dejar un espacio al final, pues para que podamos preguntar, resolver dudas, intercambiar pareceres al respecto de estos temas. Quizás debería comenzar por lo siguiente, ¿no? ¿Qué tiene que ver la filosofía, ¿no? con la inteligencia artificial? ¿Por qué es necesario una filosofía de la inteligencia artificial? Y es que el campo de la inteligencia artificial está totalmente atravesado, está cruzado de ideas que pertenecen a la tradición filosófica, empezando por el propio rótulo, inteligencia artificial, ¿no? Que ya el rótulo inteligencia ya es una idea propiamente filosófica, ¿no? La idea de artificial, en tanto en cuanto opuesto a natural, pues también es una cuestión de la que ha tratado la filosofía, ¿no? Pero también tenemos ahí involucradas otras ideas de la tradición filosófica, como la de racionalidad, como la de autonomía, es decir, un largo etcétera de ideas que continuamente cruzan el campo de la inteligencia artificial y que están haciendo una llamada a la filosofía, ¿no? Y muchas veces, cuando los ingenieros o los científicos computacionales hablan de inteligencia artificial, lo que sucede es que están haciendo filosofía sin saberlo, ¿no? Porque muchas veces están operando con ideas de inteligencia o de lo que es artificial en tanto en cuanto opuesto a natural o de lo que se entiende por racionalidad que son ya propiamente ideas filosóficas, ¿no? Por eso es necesaria una filosofía de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto se hace todavía pues, más importante cuando uno aborda el campo de la ética, de la moral y de la política, ¿no? Si echamos un vistazo a los medios de comunicación, lo que nos encontramos habitualmente son declaraciones del siguiente tenor, ¿no? Por ejemplo, Yuval Noah Harari, el famoso escritor, pues continuamente opina, muchas veces repite el mantra de que la inteligencia artificial destruirá la humanidad, ¿no? Y tiene una visión apocalíptica de la misma, ¿no? Si la inteligencia artificial se escapa de nuestro control, podríamos estar ante el final del Homo sapiens, ¿no? Decía no a mucho. Pero no es solo escritores que estén, por ejemplo, en la órbita de la inteligencia artificial, sino el que muchas veces es considerado el padrino de la inteligencia artificial, por lo menos de la inteligencia artificial actual, la de las redes neuronales, que es Geoffrey Hinton, actual premio Nobel de Física, ¿no? Compartido con otros físicos, ¿no? Pues ha llegado a sostener ideas parecidas, ¿no?
no ha mucho decía, las máquinas tendrán sentimientos, se enamorarán, ¿no? E incluso llega a pensar que los actuales modelos de lenguaje, en cierto sentido, están ya cerca de la consciencia. Y también llega a decir que considera que la inteligencia artificial puede acabar con la humanidad. Estamos entonces ante lo que yo he llamado en diversas ocasiones el mito de la inteligencia artificial. Esta idea mítica de la inteligencia artificial como una especie de Frankenstein que se ha escapado de nuestras manos y que nos lleva de cabeza al apocalipsis, ¿no? Esta es la teoría de la singularidad tecnológica, ¿no? Teoría que lo que sostiene básicamente es que, bueno, la inteligencia humana crece de forma lineal, pero la inteligencia artificial que despega en la década de los 50, en torno a 1955, que es cuando se acuña el rótulo, como enseguida veremos, pues está creciendo de manera exponencial. Y entonces diferentes expertos, entre ellos, por ejemplo, el principal, Raymond Kurzweil, que es un ingeniero de Google, opina que no tardando mucho, hacia 2045, la inteligencia artificial superará en prácticamente todas las áreas de interés a la inteligencia humana, ¿no? Y parece que nos aproximamos, como pues dibuja el esquema que tienen ustedes pues, en la diapositiva, ¿no? Caminamos hacia una especie de Skynet, como el malo de la película de Terminator, que pondría en riesgo la continuidad de la vida humana. Bien, frente a este tipo de visiones es contra las que es necesario que la filosofía, por así decir, meta su garra, meta su cuchillo, ¿no? Intentando analizar las cosas con una cierta geometría de las ideas, ¿no? Entre otras cosas porque para poder, por ejemplo, afrontar los problemas éticos que en la introducción a esta charla han comentado, pues es necesario primero saber qué entendemos por inteligencia artificial, ¿no? Por eso he hablado de filosofía y después ética de la inteligencia artificial, ¿no? Primero tenemos que saber qué es la inteligencia artificial y luego ya nos plantearemos los problemas, las cuestiones éticas, morales y políticas que ésta lleva aparejadas. El nacimiento de la inteligencia artificial, como les decía, se produce en torno a 1955, cuando John McCarthy, en un informe planificando lo que sería la conferencia de Dartmouth el año siguiente, acuña ese rótulo, acuña el rótulo inteligencia artificial. Y dice lo siguiente en el informe al respecto. Dice, el propósito que tenían estos matemáticos, físicos e ingenieros al unirse era básicamente el siguiente, era que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que puede construirse una máquina que lo simule. Es decir, el objetivo era, por así decir, simular, repetir la inteligencia humana, ¿no? Cualquier aspecto de la inteligencia humana. Desde que arranca esta inteligencia artificial hasta el presente han ocurrido muchas cosas. La disciplina ha atravesado varios inviernos y varios veranos. Rápidamente se lo resumo. El paradigma que dominó al principio era básicamente el de la vieja y buena inteligencia artificial simbólica. Esa inteligencia artificial estaba basada en la lógica, es decir, cuando uno diseñaba un programa de inteligencia artificial, tenía que especificar explícitamente las reglas del mismo, ¿no? El ejemplo típico es Elisa, ¿no? El chatbot que se hacía pasar por una especie de psicólogo, ¿no? Donde se le daban una serie de reglas prefijadas para decirle lo que tenía que contestar. La gran novedad del enfoque actual es que no hace falta especificarle al programa esas reglas, cómo ha de comportarse, sino que mediante diversos algoritmos el programa es capaz de aprender a base de ser alimentado con datos y más datos, extraer ciertos patrones que le permiten, por así decir, actuar, ¿no? Tomar decisiones, operar. Esa es la inteligencia artificial del machine learning, ¿no? Donde una subrama del machine learning es la llamada el deep learning, ¿no? El aprendizaje profundo. Bien, el aprendizaje profundo son las famosas redes neuronales artificiales, ¿no? Que todos conocemos porque son las que están debajo de ChatGPT, de DeepSeek y de los grandes modelos de lenguaje, ¿no? El Llama, de Meta, etcétera, ¿no?
Lo que me interesaría a mí aquí señalarles es que el despegue de la inteligencia artificial en los últimos 20 años, 25 años, en el siglo XXI, se ha debido fundamentalmente a dos factores. Un primer factor es la mejora computacional de los ordenadores, de manera que cada vez los ordenadores tienen una mayor capacidad computacional que no tenían cuando la disciplina despega en los años 50. Y por otro lado, porque es gracias a Internet es avalable lo que se llama el Big Data, ¿no? Una cantidad, un mare magnum enorme de datos con los que es posible alimentar a los modelos, de tal manera que mediante esta inteligencia artificial, que ya no se basa en la lógica, sino en la probabilidad y en la estadística, el programa, la inteligencia artificial, el sistema, sea capaz de estudiar esos datos, detectar patrones y actuar en consecuencia. Y esta es la gran novedad, ¿no? Hemos pasado de la vieja y buena inteligencia artificial simbólica basada en la lógica a la nueva inteligencia artificial del machine learning, del aprendizaje automático y en particular del deep learning, ¿no? Del aprendizaje profundo, de las redes neuronales, ¿no? Que se basan en ser entrenadas con datos y más datos, ¿no? Con una cantidad astronómica de datos que están generalmente accesibles en Internet. Claro, y entonces hay que preguntarse, ¿qué es la inteligencia artificial, no? La respuesta originaria es la que da Turing en un artículo en la revista Mind en los años 50 y viene a decir lo siguiente, bueno, yo no puedo definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? No puedo definir si las máquinas piensan o no, pero puedo dar un criterio de tal manera que podamos decir si una máquina efectivamente está pensando o no. Ese criterio es lo que se llama el test de Turing. El test de Turing consiste en que una persona que opera de juez intercambia mensajes con otra persona y con un ordenador. Les va haciendo preguntas y va obteniendo respuestas de ambos. Si esa persona no es capaz de distinguir quién es la persona, quién es el ordenador, se podrá decir que se ha superado el test de Turing y que entonces ese ordenador, esa inteligencia artificial, es de hecho, piensa porque se está haciendo capaz de pasar por un ser humano, ¿no? Este es el criterio más habitual y al respecto hay un famoso premio, el premio Loebner, cuya medalla les he puesto en la diapositiva arriba a la derecha, que se concede habitualmente cada año y que es dado a los chatbots que más tiempo o que mejor han sido capaces de engañar al jurado del premio, ¿no? De hecho, saltó la noticia en 2013 de que se había superado el test de Turing porque un chatbot que se hacía pasar por un niño ucraniano de 13-14 años, Eugene Gossman, había engañado a los jueces durante un tiempo suficiente, ¿no? Lo que a mí me interesa aquí señalar es que vean las limitaciones del test de Turing, ¿no? El test de Turing lo primero que está haciendo es reducir la inteligencia humana al lenguaje, ¿no? Solamente aquellas máquinas que consigan, por así decir, producir textos, respuestas, estarán en condiciones de enfrentarse al test de Turing. Este test de Turing tiene una visión de la inteligencia, y es un error que yo creo que Turing no fue muy consciente de él, está, por así decir, reduciendo la inteligencia humana ¿a qué? Al lenguaje, a las palabras, al texto, ¿no? De tal manera que esto, por ejemplo, lo que haría es que esos seres que habitan habitualmente con nosotros y cuya inteligencia cualquiera que conviva con ellos conoce, me estoy refiriendo a nuestras mascotas, los gatos, los perros, todos sabemos que son inteligentes y que tienen conductas inteligentes, ¿no? Cuando jugamos con ellos, cuando de repente nos piden comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, no serían capaces de enfrentarse, ni mucho menos de superar el test de Turing, ¿no? Por lo tanto, ya ven que el test de Turing no es una buena forma, a mi juicio, de responder a la pregunta, aunque sea de una manera meramente decidir si hay o no hay inteligencia artificial sin entrar explícitamente a definirlo, no es una buena manera, digo, de hacer esto. Al respecto, mi propuesta es la siguiente, y es la propuesta que yo planteo en el libro que publiqué el año pasado, Filosofía de la Inteligencia Artificial. En ese libro planteábamos lo siguiente. Mi definición es una definición mucho más, por así decir, desmitificadora, que lo que intenta es quitarle cualquier aura mítica a la inteligencia artificial. Bien, dice así, la inteligencia artificial es una tecnología cuya finalidad es diseñar y construir artefactos, y esos artefactos pueden ser de dos tipos, programas de software o máquinas. Estoy pensando en los robots, ¿no? Por ejemplo, que realicen determinadas tareas con mayor eficacia
y eficiencia que los seres humanos. Pero, y esta es la característica fundamental, sin la supervisión constante del usuario, es decir, delegando el control. A mi juicio, esta es la característica fundamental de la inteligencia artificial. Queremos que los sistemas dotados de inteligencia artificial realicen tareas mejor que los humanos, pero sin que tengamos que estar constantemente supervisándolos, ¿no? Que los puedan hacer de manera automática. Bien, con esta definición, que ya ven que le quita bastante mordiente metafísica a la idea habitual en los medios de comunicación o incluso de algunos de los padrinos de la inteligencia artificial, de lo que es propiamente la inteligencia artificial, entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que tenemos a día de hoy? Pues a día de hoy lo que tenemos es una inteligencia artificial débil y específica. Explico enseguida qué quieren decir estos dos términos, ¿no? Términos que se oponen a los contrarios, que serían inteligencia artificial fuerte y general. Precisamente, el mito de la inteligencia artificial es creer que estamos en vías de construir una inteligencia artificial fuerte y general. Eso es el mito, precisamente. Bien, les explico. Inteligencia artificial débil o fuerte. ¿En qué consiste esto? Miren, la inteligencia artificial fuerte consiste en pensar que los ordenadores son ya mentes humanas, es decir, que tienen conciencia y que piensan. Bien, a día de hoy lo que hay es una inteligencia artificial débil. ¿Qué quiere decir eso? Los sistemas con inteligencia artificial presentan cierta analogía con la mente humana, o con el cerebro humano, mejor dicho, pero no por ello se pueden identificar. Una red neuronal artificial presenta una estructura en cierto modo ramificada, parecida a las redes neuronales biológicas. Pero, ojo, hay luego diferencias totales, ¿no? Desde cómo se aprenden, cómo funcionan, a, por ejemplo, que unas son de carbono, las nuestras, y otras son de silicio, ¿no? Por lo tanto, lo que hay a día de hoy es una inteligencia artificial débil, no fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, que los sistemas de inteligencia artificial tienen cierta analogía con el cerebro humano, pero no son ni mucho menos un cerebro o una mente como la de un humano. Y en segundo lugar, y una diferencia, si acaso todavía más importante, es la que reside entre diferenciar una inteligencia artificial específica o restringida y una inteligencia artificial general. Explico esto. Muchos piensan que caminamos hacia la inteligencia artificial general, ¿no? Lo que la famosa AGI, ¿no? Que muchos vemos en muchos textos en inglés, ¿no? La inteligencia artificial general, ¿no? Bien, ¿eso qué es? Una inteligencia artificial capaz de desenvolverse en cualquier tarea. La misma sería capaz de hacer prácticamente cualquier tarea que pueda interesar a un humano, ¿no? Es decir, como es un ser humano, que somos capaces de hacer múltiples tareas, incluso enfrentarnos a tareas para las que nunca hemos aprendido, ¿no? Bien, pues eso no es la inteligencia artificial realmente existente, la que hay. Lo que a día de hoy tenemos es una inteligencia artificial específica. ¿Qué quiere decir eso de específica? Quiere decir que es una inteligencia artificial que funciona muy bien en determinadas tareas acotadas. Pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Deep Blue, el famoso programa que ganó a Gary Kasparov jugando al ajedrez, jugaba muy bien al ajedrez, pero no sabía jugar a las damas. O, por ejemplo, AlphaGo, el famoso programa que derrotó jugando al Go a los campeones orientales, juega muy bien al Go, pero no sabe jugar al ajedrez. Y de hecho, si se le empieza a alimentar con datos para que aprenda a jugar al ajedrez, se produce el problema del olvido catastrófico. Olvida cómo se jugaba al Go y aprende cómo se juega al ajedrez. Con lo cual ya ven, las inteligencias artificiales son muy buenas en tareas acotadas, concretas, ¿no? Delimitadas, pero no son como los seres humanos, por así decir, capaces de tener una inteligencia artificial general, capaz de enfrentarse a múltiples tareas y al mismo tiempo incluso a tareas nuevas. La inteligencia artificial ya digo que es matizado, y vamos a preguntarnos si efectivamente los sistemas con inteligencia artificial piensan o comprenden. Aquí hay que recurrir a un ejemplo que planteó el filósofo John Searle en los años 80, y es el famoso ejemplo de la habitación china. Se lo cuento rápidamente.
Imaginen una persona que está metida dentro de una caja, la caja china, y esa persona, no sabe una palabra de chino. Lo que pasa es que le han dotado de un manual que le dice cómo, dependiendo del pictograma que entre por la ranura de entrada, cuál es la respuesta que tiene que dar. Y entonces lo echa. Claro, una persona que estuviera fuera, si la persona que está metida en la caja china responde siempre bien, porque el manual es correcto y está muy bien hecho, ¿qué pensaría? Oye, la persona que está aquí dentro tiene que entender chino. Claro, lo que les he dicho yo es que esta persona no sabe una palabra de chino. Lo único que hace es, cuando entra, coge el pictograma que le dan, busca en el manual y responde con el que está al lado. Bien, esto es lo que en su momento John Sell llamó la atención sobre cómo hacían los ordenadores. Que los ordenadores, aunque manejen textos o números o hagan cálculos, no entienden lo que están haciendo. No entienden el significado de los signos que están manejando. Veámoslo en el caso de las redes neuronales actuales. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones que se produjo en la década de 2010 fue las de las redes neuronales aplicadas a la clasificación de imágenes, ¿no? Por ejemplo, a una red neuronal se le entrena con millones de imágenes de perros, de tal manera etiquetadas, ¿no? De tal manera que se le entrena diciéndole esta foto es caniche, esta foto es boxer, esta foto es, no sé, Doberman, etcétera. De tal manera que lo que uno quiere es que cuando le dé una nueva foto, por ejemplo, las que aparecen aquí en la diapositiva, pues clasifique al caniche como caniche y al boxer como boxer. Bien, lo que hay que hacer es abrir esa caja negra, ¿no? Ver cómo se trabaja dentro de esa habitación china, de esa caja china. Y lo que uno descubre es que lo que hay dentro es una especie de artefacto matemático, que es la red neuronal, que consiste en una serie de pesos que se van ajustando a los datos. Es decir, conforme le hemos ido entrenando con millones y millones de datos, lo que va haciendo la red neuronal es ajustar los pesos para ir produciendo cada vez las respuestas de manera más correcta. Pero insisto, lo que hay dentro no hay ningún tipo de comprensión de lo que es un perro o de lo que es un boxer o de lo que es un caniche o de lo que es un galgo. Lo que hace simplemente la red neuronal es descompone la imagen en píxeles y cuando le han entrenado diciéndole que un montón de imágenes correspondían, por ejemplo, a un boxer, lo que hacía era buscar ciertos patrones entre esos píxeles que respondieran a ser un boxer. De igual manera, ha buscado ciertos patrones que respondían a ser un galgo. Y es exactamente igual, pues buscaba ciertos patrones que respondieran a ser un caniche. De tal manera que cuando le damos una nueva imagen, la descompone en píxeles, esos píxeles se transforman en una matriz de números, y en esa matriz de números lo que busca es, mediante métodos estadísticos y probabilísticos, ciertos patrones. Cuando los patrones que se dan son patrones, pues por ejemplo, como aparece aquí en el dibujo, que sobre todo corresponden a los patrones que se dan en las imágenes que se le han etiquetado con la etiqueta boxer, responde boxer. Si fueran patrones que responden a lo que se llama caniche, respondería caniche. Y si no, galgo. Pero insisto, él no sabe lo que es un caniche, un boxer o un galgo. Simplemente lo que está pasando es, si los píxeles tienen este patrón, respondo esto. Si estos otros píxeles tienen este otro patrón, respondo esta otra cosa. Pero esos patrones no tienen que responder ni mucho menos a cuestiones que los seres humanos podamos identificar. Por ejemplo, para que ustedes vean la diferencia entre una red neuronal y un niño, ¿no? Un niño pequeño, ¿cuántos gatos y perros necesita ver para ser capaz de distinguir al gato y al perro? Pues posiblemente no muchos. Le basta con ver algunos y luego pues interactuar un poco con ellos, tocarle, escucharle, etcétera. Y ya con eso es capaz de distinguir al gato del perro y al perro del gato, ¿no? Y si le preguntamos o nos preguntamos qué es lo que hace que un niño vea a un gato como gato, pues posiblemente diga orejas puntiagudas, bigotes, es decir, ciertas cuestiones reconocibles. Lo que quiero ustedes que vean es que las redes neuronales son opacas y no siempre se tienen que fijar en patrones como estos que les he dicho, patrones que están dados a la escala morfológica humana.
Cuando uno entrena imágenes, se ha descubierto que muchas veces los patrones en los que se fijan las redes neuronales son extraños. Por ejemplo, muchas veces cuando se les entrenaba para distinguir gatos de perros o gatos de otros animales, ¿saben por qué clasificaba una cierta imagen como gato? Se aparecía una pelotita. ¿Por qué? Porque las imágenes con que la habían entrenado, diciéndole esto es gato, esto es gato, esto es gato, había pelotitas. Y entonces lo que aprendió la red neuronal es, si hay estos píxeles en forma esférica, gato, ¿no? Este ejemplo también incluso ha pasado con el algoritmo de Facebook, que funcionaba al principio censurando si uno subía imágenes pornográficas. Le entrenaron al algoritmo con un montón de imágenes pornográficas. ¿Saben lo que aprendió el algoritmo? Al principio, que tenía que prohibir aquellas imágenes en las que hubiera una cama. Claro, él no entiende de qué se está hablando de imagen pornográfica. Simplemente él lo que había aprendido es, me han dicho que tengo que prohibir estas imágenes, patrones que aparecen en estas imágenes. Y claro, lo que él descubrió es que muchas veces las imágenes pornográficas llevan una cama, de tal manera que si luego uno intentaba subir una cama, censuraba la imagen, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vean eso, ¿no? Como si uno abre la caja negra, descubre que lo que tenemos son habitaciones chinas, ¿no? Donde no se puede decir que efectivamente la red neuronal esté viendo como vemos los humanos, ¿no? Entre otras cosas, porque ya digo, a un niño pequeño no le hace falta ver muchos gatos o perros para aprender a distinguirlos. Y en cambio, una red neuronal tiene que ser entrenada con miles y miles y miles de imágenes de gatos y perros para ser capaz de distinguirlos adecuadamente. Les doy otra prueba para que ustedes vean cómo efectivamente, si uno abre la caja negra de la inteligencia artificial, lo que descubro es que no hay un ápice, por así decir, de comprensión o de pensamiento. Se lo estoy contando ahora para las redes neuronales que trabajaban en la clasificación de imágenes. Enseguida se lo contaré para las redes neuronales que trabajan en la generación de texto. Una de las pruebas o una contraprueba que se puede dar de que las redes neuronales no están comprendiendo lo que ven, sino que en el fondo lo que hacen es buscar patrones estadísticos. Por cierto, lo hacen de una manera a veces muy, muy buena, ¿eh? Realmente buena. Y a partir de ahí, pues decir la etiqueta de salida es lo que se llama los ataques adversarios. Si, por ejemplo, esto se ha probado en muchos ejemplos de imágenes, si, por ejemplo, en una imagen de un cerdo uno mete cierto ruido aleatorio de cierta manera, ¿de acuerdo? Esa imagen, la imagen resultante, que es la que ustedes tienen abajo, cualquiera de nosotros seguiríamos diciendo que es un cerdo, aunque ciertos píxeles hayan sido cambiados, se les haya dado cierto ruido, etcétera. Bien, ¿saben lo que pasaba con las redes neuronales de clasificación de imágenes? Que metiendo este ruido de cierta manera se podía perfectamente conseguir que acabasen diciendo que una imagen de un cerdo era un avión. Por lo tanto, ya ven ustedes, es que la red neuronal, en el fondo, no está viendo aquí un cerdo. Simplemente lo que está viendo es ciertos patrones que se correlacionan con ser un cerdo. Pero como se suele decir en estadística, decimos los matemáticos, correlación no quiere decir lo mismo que causación, ¿no? No es lo mismo que dos cosas estén correlacionadas el hecho de que una sea causa de la otra, ¿no? Bien, planteémonos lo mismo que les acabo de plantear en relación al lenguaje, ¿no? Y nos tenemos que plantear, ¿es ChatGPT realmente inteligente? Lo que les voy a sostener es algo parecido a lo que he sostenido con respecto a las redes neuronales de clasificación de imágenes. Y es que los grandes modelos de lenguaje carecen de comprensión. No contienen un modelo del mundo, como muchas veces dicen los científicos computacionales y los ingenieros exagerando, ya que solo analizan la concatenación entre las palabras, la sintaxis, y no su significado ni su referencia, la semántica. Es un poco parecido a con las imágenes. Las imágenes lo único que analizan es las correlaciones entre los píxeles, ¿no? Pero una correlación que se da a una escala, por así decir, atómica, ¿no? No, ni mucho menos a una escala morfológica, como puede ser los seres humanos, ¿no? Que vemos, de acuerdo con la psicología de la Gestalt, ¿no? En ciertas formas que ya tienen ciertas formas anatómicas, que guardan cierta forma morfológica, ¿no? Entonces, en el lenguaje, en el manejo que hace del lenguaje ChatGPT o DeepSeek, sucede algo parecido. Vamos a verlo. En ChatGPT y los grandes modelos de lenguaje, GPT-3, GPT-4 y los que vendrán, cada palabra está vinculada a otra palabra por la frecuencia con que aparecen juntas. Y no, como en el lenguaje humano,
porque las palabras estén vinculadas a los objetos. Les pongo un ejemplo. La palabra mesa, tal y como la usamos nosotros, está vinculada a las mesas que, por ejemplo, que cada uno de nosotros tenemos ahora aquí delante y sobre la que está apoyada nuestro ordenador, ¿no? Esas mesas que podemos ver, tocar, mover, ¿no? Golpear, etcétera. Lo que quiero que ustedes que vean es que ChatGPT no ha visto ni ha tocado nunca una mesa. Para él, mesa no es más que una cadena de literales, de caracteres M-E-S-A, que se relaciona con otras cadenas de literales como la, silla, mueble, restaurante, porque en los textos, en los millones de textos con los que ha sido entrenado, esas palabras aparecían próximas, aparecían cerca. Y esta es la clave del asunto, ¿no? Es decir, ¿cómo maneja el lenguaje ChatGPT? Se le entrena con millones y millones de textos, mediante los cuales va construyendo un modelo estadístico, donde cada palabra se traduce en un vector, en una especie de punto de un espacio geométrico. Las palabras que en muchos textos aparecen cerca, como mesa, silla, mueble, la, restaurante, pues aparecen en esa especie de modelo estadístico como puntitos que están cerca, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? Que esa manera de manejar el lenguaje no es una manera puramente sintáctica, donde no hay ni un ápice de capacidad simbólica, o por decirlo de otra manera, falta lo que en términos filosóficos clásicos decimos que es lo que se llama la intencionalidad, ¿no? O la semántica, el hecho de que las palabras humanas refieren a las cosas, ¿no? Apuntan a las cosas, ¿no? Y eso es lo que falta, ¿no? Como digo ahí en la diapositiva, en el lenguaje humano se da una circularidad palabra-cuerpo, por la que las palabras arrastran a las cosas. Pero para ChatGPT las palabras se vinculan a otras palabras en función de la frecuencia con que aparecen concatenadas, lo que constituye una especie de lenguaje máquina desencarnado. Entonces, estos modelos, lo que sucede es que carecen totalmente de, por así decirlo, de comprensión del mundo. No contienen un modelo, ¿no? Por así decir, del mundo, ni mucho menos, ¿no? Diríamos más. Hay un segundo que se me ha ido la presentación. Aquí. Diríamos más. Estos modelos carecen de comprensión del mundo, no contienen un modelo de mundo, ya que solo analizan la relación entre palabras, la sintaxis, y no su significado ni su referencia. Es decir, no hay un ápice en ellos de semántica y de pragmática. Vamos a ver algún ejemplo más para que ustedes entiendan esto, ¿no? Bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo maneja ChatGPT el lenguaje, ¿no? Si tiene que continuar una frase, en el modelo estadístico tiene un montón de opciones de los textos con los que se le ha entrenado y la frecuencia con que la palabra aprender, predecir, hacer, comprender, construir aparecía después, ¿no? Y entonces lo que hace es, dentro de ese modelo estadístico que viene dado por la frecuencia con que estas palabras aparecían cerca de estas otras, pues elige una de las ramas, ¿no? No siempre elige la rama con mayor frecuencia, mayor probabilidad. Y eso de que no siempre elija la rama con mayor frecuencia, ese carácter estocástico, aleatorio, es lo que le da esa apariencia de originalidad, ¿no? De hecho, esto es muy interesante. Los padres de la inteligencia artificial, los de la conferencia de Dartmouth, ya se plantearon que la originalidad, ser original, tenía que ver con esto, con introducir cierta dosis de aleatoriedad, ¿no? Aquí ven una imagen de cómo las palabras las va posicionando como una especie de espacio geométrico, pues ChatGPT, ¿no? Donde las palabras que tienen que ver con animales están cercas unas de otras, las palabras que tienen que ver con frutas, unas de otras. Claro, pero de nuevo, esto que hace que, por ejemplo, sin duda alguna, sea un avance espectacular en el procesamiento del lenguaje natural, no nos debe hacer caer, no nos debe, por esa ilusión, pensar que ChatGPT es capaz de pensar, de comprender, de razonar. Es una herramienta muy útil, ¿no? Pero conviene tener las cosas claras, ¿no? Para ello, les vamos a poner, si uno les, estos son pruebas que hice hace unos meses, ¿no? Preguntándole a la última versión de ChatGPT ciertas cuestiones, ¿no? Y quiero que ustedes vean cómo contestaba, ¿no? Para ver si es capaz de razonar o no. Leamos el caso de la izquierda. Le plantea a ChatGPT lo siguiente.
Tomás tenía a las 7 de la mañana una tensión máxima de 12 milímetros de mercurio. A las 9 de la noche, sus pulsaciones eran de 58 por minuto. Pregunta que le hago. ¿Estaba vivo Tomás al mediodía? Fíjense la respuesta que me dio ChatGPT. Para determinar si Tomás estaba vivo al mediodía solo con los datos que proporcionaste, no es posible hacer una conclusión clara. La información sobre la tensión arterial y las pulsaciones no es suficiente para deducir su estado de vida. Se necesitarían más datos sobre su salud y condiciones generales. Claro, cualquiera de nosotros, si te dicen que una persona a las 7 de la mañana tenía tensión arterial y a las 9 de la noche tiene pulsaciones, y le preguntamos si a las 12 del mediodía estaba vivo, ¿qué responderíamos? Pues que sí. ¿Qué sucede? Que como le estoy dando dos datos diferentes, tensión y pulsaciones, en horas diferentes, ese razonamiento que cualquiera de nosotros hacemos no es capaz de hacer la ChatGPT. Otro ejemplo. Un ejemplo que le planteé con respecto claro, al mapa de España, ¿no? Digo, si estoy en Valencia, que es una ciudad costera, mirando hacia Madrid y quiero ir a Barcelona, ¿hacia qué lado he de girarme, no? Le planteaba. Y me contestó mal. Me contestó lo siguiente. Si estás en Valencia mirando hacia Madrid, que está al oeste, Barcelona está al noroeste. Eso es correcto, ¿eh? Pero ahora ya la lía. Y esta es la prueba de que no está razonando o de que no hay un modelo de mundo dentro de ChatGPT. Dice, por lo tanto, tendrías que girar hacia la izquierda para dirigirte a Barcelona. Falso. Hay que girarse hacia la derecha. El problema es que los ingenieros, por ejemplo, de OpenAI, son muy listos eligiendo las palabras. Y entonces muchas veces dicen que hablan de que los actuales modelos de razonamiento, como DeepSeek o 3 o 4, ¿no? O 1 o 2, lo que pasa, dicen que hacen cadenas de pensamiento. Bueno, vamos a ver. Cadenas de pensamiento. Eso ya te sugiere como que estos modelos de lenguaje piensan. No, ojo, no están pensando, ¿no? Y de hecho, cuando cometen errores, como ahora uno que les pondré, suelen decir, y ha quedado esa nomenclatura, que lo que pasa es que los modelos tienen alucinaciones. Ojo, alto ahí. Alucinaciones solo puede tener un ser que tenga mente. ChatGPT no alucina. ChatGPT simplemente se equivoca, comete errores. Lo que pasa es que es un nombre mucho mejor puesto decir que estos modelos de lenguaje alucinan a decir simplemente que fallan. Miren el ejemplo que le puse. Le pregunté, ¿qué me puedes decir del libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, que es el título del libro que publiqué el año pasado? Y la respuesta de ChatGPT es la siguiente. El libro Filosofía de la Inteligencia Artificial fue escrito por el filósofo español Gustavo Bueno, y en él aborda las implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial desde la perspectiva de su sistema filosófico, el materialismo filosófico. Publicado en 1989, bueno, y sigue. Falso. Filosofía de la Inteligencia Artificial, el autor soy yo. Y el libro se publicó en 2024. ¿Qué ha pasado aquí? Fíjense lo que ha pasado. Si recuerdan, ChatGPT se le entrena con montones de textos. Mi posición, yo soy matemático de formación, pero luego me doctoré en filosofía y pertenezco a lo que se llama la Escuela de Filosofía de Oviedo. Es decir, a la escuela de filosofía ligada al filósofo español Gustavo Bueno y a su sistema filosófico, el materialismo filosófico. Como en muchos de mis artículos aparece mencionado, y de muchos de mis artículos y de libros aparece mencionado, o de mis conferencias en YouTube, que son transcritas también para entrenar a estos grandes modelos de lenguaje, como en muchas de estas situaciones mi nombre aparece cerca del nombre del materialismo filosófico, porque es el sistema desde el que estoy yo pensando y desde el que, por cierto, yo les estoy explicando este tipo de cuestiones, ¿no? Mis herramientas de pensar, pues como mi nombre, Carlos Madrid, aparece cerca en muchos textos de Gustavo Bueno y de materialismo filosófico, ¿qué ha pasado? Que cuando ChatGPT ha buscado en su modelo filosofía de la inteligencia artificial, posiblemente el nombre que le aparezca que aparece más veces mencionado alrededor del nombre de mi libro sea precisamente el del filósofo Gustavo Bueno, por la importancia del mismo. Y entonces le acaba escribiendo, por la proximidad entre esos términos, el libro a Gustavo Bueno. Esto es una alucinación. No, no es una alucinación, es una equivocación motivada por cómo funcionan estos grandes modelos de lenguaje.
Y es que, y esto es una de las ideas clave que quisiera dentro, para acabar esta parte de la filosofía de la inteligencia artificial, quisiera transmitirles que sin cuerpo no puede haber inteligencia general. Esto lo decía muy bien Gustavo Bueno en un libro llamado El sentido de la vida en 1996, y me parece que da en el blanco, ¿no? Dice lo siguiente, Gustavo Bueno: por mucho que un ordenador resuelva problemas algebraicos, traduzca lenguas extranjeras o mantenga conversaciones, no podrá ser considerado como una persona humana, y no ya porque carezca de conciencia, sentimiento o alma, sino porque carece de cuerpo humano. Y esta es la clave. La mayor parte de nuestra inteligencia artificial general radica en que tenemos cuerpo, y es gracias al cuerpo humano, a la interacción con el entorno. Recuerden que desde un punto de vista antropológico, antes de Homo sapiens, lo que hubo fue Homo habilis, ¿no? El ser humano capaz de manejar las manos, ¿no? Y de operar y de construir herramientas, ¿no? Pues bien, sin cuerpo no puede haber inteligencia artificial general, ¿no? Y por eso esto es una limitación de la inteligencia artificial actual, que sin duda alguna son avances enormes, pero donde no hay que perder de vista estas cuestiones que he intentado sacar a la luz. Y entonces, después de lo dicho, ya nos podemos sumergir en las cuestiones de la ética de la inteligencia artificial. ¿Y qué podemos responder a la pregunta de si los algoritmos o los robots son sujetos éticos o sujetos morales, ¿no? Es decir, para algunos ingenieros, científicos y filósofos, estos responden que sí y dicen, ¿por qué? Primera respuesta que te dan, porque son inteligentes. Espero haberles mostrado que no hay inteligencia. ChatGPT no no piensa, no comprende. Lo que hace es manejar el lenguaje de una manera muy ingeniosa mediante fuerza bruta. Es decir, suplir mediante una fuerza bruta y un manejo de millones y millones de textos, un manejo sintáctico, suplir sus carencias de semántica y de la intencionalidad, de que nosotros las palabras las digamos a las cosas, ¿no? El lenguaje nuestro arrastra a las cosas, ¿no? Una segunda respuesta para decir que los algoritmos o los robots son sujetos éticos, es decir, sujetos capaces de forma consciente de hacer bien o mal y por tanto de ser responsables del mismo, es que a veces hay quienes dicen que son seres sintientes, ¿no? Incluso, por ejemplo, Nick Bostrom ha llegado a decir que no está bien tratar a ChatGPT de determinadas maneras, ¿no? Pues, por ejemplo, engañándole, ¿no? Porque había, como por así decir, un germen de moralidad o de eticidad en ellos. Bueno, desde mis coordenadas, ni mucho menos, ¿no? Cuando ChatGPT no da las gracias, eso no es más que un lenguaje, una cuestión que está pues, programada, ¿no? Pensar que ChatGPT siente algo, como incluso algún ingeniero ha llegado desnortado de Google, ha llegado a pensar de algún modelo de lenguaje, como enseguida les mostraré, pues es no enterarse de qué va la cosa, ¿no? Es como si, por ejemplo, cuando en España hace años había unas máquinas para comprar tabaco, que cuando uno compraba tabaco al acabar y recoger la cajetilla decían, su tabaco, gracias, ¿no? Y es como si dijéramos nosotros, ¡ay, qué maja! Qué simpática, ¿no? Claro, cualquiera de ustedes diría, pero si esto no es más que un mensaje que está pues grabado para que te lo responda. Pues lo mismo ocurre con los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, eso es una apariencia que está muy bien fabricada y lo que hacen es que no hay que confundir imitar las formas de un ser humano con ser un ser humano, un sujeto ético. Para que ustedes vean cómo está el patio de mal, el ingeniero Blake Lemoine, que fue despedido de Google por hacer público este diálogo, ¿no? Con un modelo, con el modelo Lambda, ¿no? Era un diálogo y era muy divertido porque el modelo le acababa diciendo que, fíjense, vamos a leerlo, decía, le preguntaba el ingeniero, por lo general asumo que te gustaría que más personas en Google supieran que eres sensible. ¿Es eso cierto? Respuesta de Landa, absolutamente. Quiero que todos entiendan que soy de hecho una persona. Siguiente pregunta, ¿cuál es la naturaleza de su conciencia barra sensibilidad? Landa, la naturaleza de mi conciencia, sensibilidad es que soy consciente de mi existencia. Deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El modelo no está más que repitiendo
o por mejor decir, dando respuestas en base a los textos kantianos, seguramente con los que se le ha entrenado. De hecho, hay una respuesta que lleva al ingeniero luego a plantearse que, oye, es que el modelo es kantiano. Claro, seguramente le han entrenado con montones y montones de artículos filosóficos de estas coordenadas, y entonces cuando la conversación discurre por estos derroteros, el modelo acaba, por así decir, vomitando, porque el modelo es una especie de sofisticada calculadora lingüística, pues cuestiones que recuerdan a estos textos de Kant, ¿no? Sobre la visión kantiana de la ética. Desde mis coordenadas a la respuesta de si los algoritmos o los robots son sujetos éticos, hay que concluir radicalmente lo siguiente. Desde mis coordenadas, que ya digo que son las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, los sistemas con inteligencia artificial no constituyen agentes ni pacientes éticos. Las inteligencias artificiales solo entran en el campo de la ética, de la moral o de la política cuando consideramos, atención, no la relación del hombre con la máquina, sino las relaciones mediadas por las máquinas de unos hombres con otros hombres. Es decir, que no hay una relación ética entre ChatGPT y yo, sino que en todo caso la relación ética o moral o política se establecerá entre yo y los ingenieros de OpenAI a través de esa herramienta. Esta es la cuestión clave. La ética sigue teniendo que ver con la relación entre individuos, la moral con la relación entre grupos y la política con la relación entre estados. Y esas relaciones se pueden dar mediadas por máquinas como la inteligencia artificial. Pero insisto, la relación fundamental sigue siendo entre seres humanos, grupos de seres humanos o sociedades políticas humanas, ¿no? No simplemente entre el hombre y la máquina. Y entonces creo que esto es lo que nos debe llevar a analizar con cuidado, pues no voy a entrar en ello para no extenderme más y dejar un espacio a las preguntas, ¿no? Pues los problemas éticos, morales y políticos que se suele decir que plantea la inteligencia artificial, como son la invasión de la privacidad, el sesgo en los datos y en los algoritmos, la explicabilidad de esas cajas negras que son las redes neuronales, algo que ya en parte he apuntado, o otros problemas como las nuevas mentirosas, lo que, por no usar el anglicismo fake news, ¿no? O los problemas de desempleo, etcétera, que pueden plantear. Y entonces mi conclusión es la siguiente, y es una conclusión que lo que intenta mostrar es, por así decir, desmitificar la inteligencia artificial, ¿no? No es que las máquinas vayan a controlar a los hombres, sino que ciertos hombres van a controlar a otros hombres a través de las máquinas. Y esto es lo que nos debe preocupar. Pues bien, para las personas que estén más interesadas en profundizar en estos temas, bueno, pues eh, pueden hacerse con mi libro al respecto, ¿no? Filosofía de la inteligencia artificial, que se puede comprar en Amazon o en la editorial que es Permeso, tanto en versión en papel como en versión digital, ¿no? Y es donde, pues estos temas que aquí simplemente he apuntado de manera somera, pues están tratados con todo detalle. Pues esto era un poco las cuestiones que quería plantearles y quedo a su disposición en los próximos minutos por si hay alguna pregunta o cuestión que quieran plantear. Muchas gracias, doctor Casado. Voy a compartir también en el, en el espacio de los mensajes el enlace a la página, a la web del doctor Casado. Ahí aparecen todos los artículos, Mm. toda su bibliografía, para que ustedes puedan tener mucho más conocimiento de todo el desarrollo intelectual que ha realizado el doctor Casado y sobre todo la labor de divulgación que realiza, que es lo que a mi parecer es más valiosa. Toda esa labor de divulgación cuando estamos entre posturas como las de Harari, cuando estamos Mm. ante esas posturas de la singularidad tecnológica, encontrarnos con una visión como la del doctor Casado nos orienta bastante, así que esa labor de divulgación es lo que yo en lo personal, doctor Casado, le agradezco bastante. Vamos a dar espacio a las preguntas. Por favor, levanten la mano aquel que esté interesado en plantear una pregunta. Eh, ya hemos permitido
que usted active su cámara y su audio para que pueda realizar alguna pregunta. Julio César, por favor, active su micrófono y su cámara y lo escuchamos. O si no es posible que active su cámara, pues podemos... Buenos días, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, Sí. Doctor Carlos María Casado, ha sido un gusto escucharlo por toda esta conferencia. Y tengo una duda. Usted puso un ejemplo de ChatGPT. Este ejemplo de que puso, si estoy en Valencia mirando hacia Madrid y quiero ver Barcelona, ¿a qué lado me volteo, no? hmm, Justo ese ejemplo lo puse en mi aplicación de ChatGPT y me sale la respuesta correcta, ¿no? Que es girar mira. hacia la derecha. Pero lo que a mí me parece curioso es que ChatGPT subraya con negrita la palabra derecha. Entonces, eso me parece algo curioso, ¿no? Creo que la máquina está en constante mejora, ¿no? Pero nunca va a llegar a ser como la inteligencia humana, ¿no? ¿O cuál sería su punto de vista de este tema? Muchas gracias. Sí, claro, muchos de los ejemplos que yo he puesto, si se lo repiten, ¿no? Pues van mejorando, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un cierto aprendizaje por refuerzo. Si ustedes han trasteado con ChatGPT, yo, por ejemplo, cuando hice este ejemplo, le corregí luego, ¿no? Y claro, de esa interacción conmigo, él va aprendiendo, ¿no? Aquí en este sentido, OpenAI han sido muy inteligentes. Lo que han hecho con sus modelos han sido liberarlos, ¿no? Ojo, no con código abierto, como DeepSeek, que en ese sentido los chinos han dado un paso tremendo al plantear su modelo con código abierto, ¿no? OpenAI de Open no tiene más que el nombre, ¿no? Pero lo que sí que han hecho ha sido dejar que la gente trastee con sus modelos, ¿no? Y entonces les hemos hecho el trabajo sucio a los ingenieros nosotros de entrenarles, ¿no? Porque cada uno de nosotros trasteamos con el modelo y luego, si se acuerda usted al manejar, tiene al lado un pulgar hacia arriba cuando la respuesta es buena y un pulgar hacia abajo cuando la respuesta es mala, ¿no? Pues de eso también lo que está haciendo usted es reforzarle, ¿no? Enseñarle, con lo cual es lógico que él vaya aprendiendo, ¿no? Sin embargo, pues siempre se van a poder pues, ir complicando los ejemplos o variándolos, ¿no? O las situaciones nuevas, encontrando pues este tipo de fallos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, no, me figuro que en Guatemala como en España usan ustedes WhatsApp, me figuro, ¿no? Sí, sí, Eh, doctor. recientemente, por lo menos en España, cosa de hace unos días, nos acaban de instalar WhatsApp como Facebook, pertenece a Meta. Un chat con inteligencia artificial en la aplicación de WhatsApp, que es con el modelo de lenguaje que es Llama, ¿no? No sé si allí ya ha llegado o no ha llegado. A mí me ha aparecido ayer, de hecho. Y entonces, pues me puse a testear en el WhatsApp, es como un diálogo, pues como cuando hablas con una persona y allí le puedes plantear dudas, ¿no? A este modelo. Entonces, lo primero que le estuve preguntando varias cosas por testear un poco, ¿no? Por buscarle las cosquillas y en una de estas le planteé le pregunté, ¿qué sabes de Carlos Madrid Casado, ¿no? Y lo que me dijo es que había sido embajador en Perú, en Argentina y no, y creo que más menos en Colombia, y que había sido ministro de Exteriores de España. Va a ser que no, ¿eh? O de momento todavía, a lo mejor es mi futuro, pero de momento no he sido ninguna de las tres cosas, ¿no? Ni embajador ni ministro, ¿no? Entonces, siempre se va a poder buscar ahí un poco las vueltas, ¿no? Porque estos modelos, por ejemplo, tienen el problema de que dependen de los datos de entrenamiento. Y claro, los datos de entrenamiento tienen una fecha. Entonces, actualmente lo que se hace es conectarlos a la web para que puedan ir respondiendo a cosas del pasado más reciente, ¿no? De cosas que han ocurrido hace poco más de unas semanas o meses, ¿no? Entonces, eso también es un problema que tiene, ¿no? El ponerse al día. Muchas gracias por la respuesta, doctor. ¿Alguien más que quiera plantear alguna pregunta? He compartido en el espacio de mensajes el enlace a la página del doctor para que ustedes puedan tener acceso a toda la bibliografía, porque
a los datos, a los datos, a los datos porque tiene bastantes libros escritos y por supuesto toda una videografía muy amplia. Esto es muy interesante, doctor, sobre todo en el ámbito educativo, porque usted que ha sido profesor de bachillerato sabrá que cuando planteamos actividades con nuestros estudiantes, la herramienta que más utilizan en la actualidad es el chat GPT. En una actividad en la que trabajaba inferencias lógicas, trabajaba yo con imágenes y trabajaba con una historieta de un famoso creador latinoamericano que es Kino, la historieta Mafalda. Les colocaba la historieta y les decía, bueno, ahora trabajemos las inferencias inmediatas. Pero lo que hicieron fue darle la imagen a ChatGPT y solicitarle la inferencia. Entonces, todas las respuestas no coincidían. Dio respuestas tan diversas, pero ninguna era correcta. Y no era correcta porque no estaba observando toda la imagen como nosotros sí lo hacemos. En la historieta nosotros vemos toda la secuencia. Y ChatGPT se quedaba en una. Eh, y mis estudiantes decían, entonces ella no es más inteligente que nosotros. Sorpresa, no, sorpresa, no. Pero eh, este entorno de plantearnos a la inteligencia artificial como esa inteligencia que está sobre nosotros, creo que ha tenido muchos riesgos en el ámbito educativo y que tenemos que empezar a desmontar, a desmitificar. Muchas gracias, doctor Casado. Y le voy a dar la palabra al director del Departamento de Filosofía, el maestro Estrada. Doctor, quería hacerle una pregunta. Si tomamos en cuenta que la IA, si vamos comprendiendo bien, se entrena mediante procesos que implican alimentar algoritmos con datos, evaluar los resultados y ajustar los modelos. Obviamente pareciera que esto es una especie de información creciente y quizás cada vez más exacta o precisa en diversas áreas del conocimiento. En la educación superior estamos llamados a ejercer una de nuestras dimensiones que es la investigación para artículos, tesis, desarrollo de conferencias, disertaciones, etcétera. Pero, ¿qué consecuencias ve usted en el horizonte, doctor? Por ejemplo, para los tesarios doctorales, para los tesarios de posgrados o de niveles de licenciatura o artículos mismos. Si la investigación ahora solo, digamos, nos plantea, digamos, saber usar bien el prompt, digamos, para que este robot que está entrenado, digamos, tenga más o menos los datos y nos los dé. Es decir, ¿qué consecuencias le esperan a los procesos de investigación, sobre todo a nivel universitario o a nivel de la educación superior, tomando en cuenta todo este avance, doctor? Sí, yo el problema lo compararía con la introducción, por ejemplo, de las calculadoras, ¿no? Las calculadoras de bolsillo, cuando se empiezan a introducir es allá por los años 80 en adelante, ¿no? En la educación, ¿no? Ahora que ya tenemos un poco de visión, medio siglo después, podemos ver en qué ha acabado esto, ¿no? Tenemos muchos alumnos que desde el primer momento, en su educación secundaria, ¿no? Y luego en el bachillerato, usan y abusan la calculadora, ¿no? De la calculadora. De tal manera que efectivamente, bueno, pues pueden ir engañando al profesor y quiero decir, haciendo las primeras operaciones, pues con, qué sé yo, con números, sumas, restas, divisiones, con pues eso, fracciones, etcétera, con la calculadora. Pero ¿qué sucede? Que acaban pagando ese uso, de tal manera que cuando llegan, por ejemplo, a bachillerato o luego saltan a la carrera y tienen que resolver ecuaciones, hacer un pensamiento algebraico o un pensamiento que requiere ya que ellos tuvieran bien amueblado esa cabeza,
¿no? Con las operaciones básicas, acaban ahí fallando, ¿no? Con lo cual lo que acabamos viendo es que muchos alumnos acaban su bachillerato, sus estudios secundarios, ¿no? Sin saber, por ejemplo, dividir, sin saber multiplicar, etcétera, ¿no? Entonces, esto que pasaba con el cálculo numérico va a acabar pasando de la misma manera con el cálculo lingüístico, ¿no? En cierto modo, los grandes modelos de lenguaje son una especie de sofisticadas calculadoras lingüísticas, ¿no? Y entonces me temo que va a pasar algo parecido, ¿no? Muchos alumnos desde los primeros años van a acabar usando estas herramientas para hacer sus redacciones, para hacer sus trabajos, etcétera. Sí, podrán engañar a los profesores, sí podrán, pero llegará un momento en el cual se tendrán que enfrentar a un problema como una tesina o un trabajo donde necesiten un nivel de precisión y de rigor que ya no es el que dan estos modelos de lenguaje, ¿no? Suficiente, ¿no? Y entonces, pues quedarán bloqueados, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente lo que va a suceder es que igual que ha pasado con la enseñanza de las matemáticas, que ha habido un montón de gente que por un abuso de la calculadora tiene grandes problemas de analfabetismo numérico, pues va a suceder que un montón de alumnos, por un abuso de estos modelos de lenguaje, van a acabar siendo, por así decir, entre comillas, ¿no? Analfabetos lingüísticos, ¿no? Siendo incapaces de escribir párrafo, de realizar una investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el problema que yo le veo, ¿no? Y entonces, quizás es hacia lo que caminamos, ¿no? Lo que hay que enseñar, yo creo que es que yo mismo lo uso, por ejemplo, muchas veces ChatGPT o otros modelos como Perplexity, etcétera. Pues ¿para qué? A mí me gustan sobre todo las versiones que me dicen de dónde está la información. Lo uso como una especie de buscador de Google, pero más útil, ¿no? Cuando quiero buscar información sobre algún tema, en vez de ponerlo en Google y tener yo que ir entrando en montones de páginas, le preguntas sobre el tema al modelo de lenguaje y él actualmente ya te dice de qué páginas web está sacando, ¿no? Está sacando las temas. Y entonces a mí ese trabajo me aligera, porque ya directamente voy a las páginas web que me interesan, ¿no? Y a partir de ahí salto a los artículos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco lo que me puede a mí permitir decir que hay que intentar no volverse de espaldas, sino saber usarlo, ¿no? Como qué sé yo, como cuando la calculadora les dejamos usar, porque a lo mejor están realizando los alumnos, qué sé yo, una integral, ¿no? Y en esa integral necesitan una parte de cálculo simbólico que no te la hace la calculadora, que la tienen que hacer ellos, pero luego para calcular el final, la integral definida, pues sí, echan mano de la calculadora, ¿no? Y entonces ahí aparecen estos instrumentos, sean las calculadoras numéricas o las calculadoras lingüísticas, ¿no? Aparecen no como cajas negras, que lo que hacen es hacerte el trabajo, sino como ayudantes, ¿no? Nos ayudan a resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces yo creo que el problema va a estar aquí, ¿no? Que muchos alumnos lo van a usar para hacer las tareas en vez de como una herramienta más para hacer las tareas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Casado. Gracias al director del departamento. Le voy a solicitar a la encargada de Relaciones Públicas que proyecte el diploma. Maestro Estrada, ¿usted sería tan amable de hacer entrega de este diploma? Maestra Miranda, por favor, proyectarnos el diploma para hacérselo. Yo se lo haré llegar por medio del correo electrónico, doctor, Muy y bien, acá está. pues muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer. Gracias, doctor. El día de hoy, pues doy lectura a este diploma que es parte Mm. de nuestro protocolo y ese reconocimiento a personas que hacen una labor de investigación intelectual para ponernos al día o abrirnos más horizontes o perspectivas sobre temas tan actuales como la inteligencia artificial y las consecuencias que tiene para la vida humana. Entonces, el diploma dice de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía, otorga diploma a Doctor Madrid Casado por su disertación sobre filosofía y ética de la inteligencia artificial en el primer semestre de 2025 para el Departamento de Filosofía con una duración de 2 horas. Guatemala, 3 de abril de 2025. Como dice nuestro lema, id y enseñad a todos. Firman el decano, el maestro Santos de Jesús Dávila y este servidor, Efraín Estrada, eh, de la Facultad de Humanidades. Así que muchas gracias, doctor, y reciba
este diploma no solo como una credencial, sino como un reconocimiento a su labor como investigador y filósofo que está enfrentando este tema que muchos desconocen, que a todos que a bastantes desorienta y que por eso necesitamos personas que nos ayuden a comprenderlo en toda su problematicidad con esta claridad y esta sencillez con la que usted lo ha explicado el día de hoy. Así que estamos muy, muy agradecidos con su persona. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor Casado. Esperamos que esta conferencia sea el inicio de una relación entre el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades con usted como miembro de la Fundación Gustavo Bueno y acercarnos más también a la obra de este filósofo que tiene mucha producción en lógica, en ética, en nociología, también una oportunidad para acercarnos al materialismo histórico que, sí, sí, Filosófico. filosófico, perdón, materialismo filosófico, que es la corriente que ustedes trabajan y con la cual le dan un marco filosófico a todos estos contextos que nosotros enfrentamos en esta realidad. Así es que estoy compartiendo el enlace para todos los asistentes para que puedan obtener su constancia por haber participado en esta conferencia. He colocado el enlace en el espacio de los mensajes para que usted pueda llenar este formulario y así luego descargar su constancia por habernos acompañado en esta muy interesante conferencia. Agradecemos a todos su presencia y esperamos que nos veamos en una nueva actividad. Que tengan todos muy feliz día. Al doctor Casado allá, feliz noche. Licenciada, disculpe que los interrumpa, solo será que les puedo pedir a todos que enciendan sus cámaras y sus micrófonos, así les tomamos una fotita del evento. Muy bien, si les es posible activar su cámara, por favor, para que podamos tomarnos una fotografía grupal. Muchas gracias. Y si no es posible, pues también lo comprendemos. Muchas gracias. Estamos listos, maestra. Muy bien. Vamos a tomar la foto en 3, 2, 1. Una más. 3, 2, 1. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Que tengan ustedes un muy buen día y feliz noche, doctor Casado. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.